quiero presentarle un caso, varios casos, pero me voy a enfocar a uno para no ampliar demasiado el tiempo. Traigo unos documentos sobre lo que es la corrupción en caminos y puentes federales. Esto es a nivel de casetas, las casetas de cobro, de peaje. Son documentos oficiales donde, bueno, nos hacen llegar esta información en el contexto de que hubo las modificaciones del outsourcing y que pues se dieron nuevas instrucciones para la contratación del personal. A mucha gente de las casetas se les dejó fuera. Hay un documento interno, acá también lo traigo, se lo voy a entregar, de Comunicaciones y Transportes, donde se indica el procedimiento para la nueva contratación. Sin embargo, de acuerdo a las versiones de los trabajadores, nunca se aplicó, es decir, el filtro de exámenes, de perfil, etcétera, y sin embargo se aprovechó para hacer a un lado a gente que venía, quizá no al 100%, pero mucha gente que venía trabajando de manera más honesta, y a partir de esto, bueno, pues estos documentos. Esto tiene que ver con el tema de corrupción, de acuerdo a estos documentos y a los señalamientos, desde el nivel, decía yo, de las propias casetas. Estamos hablando de mandos en las propias casetas, los responsables, mandos medios, hasta ahí. Habría que indagar mucho más hacia arriba, si es que esto se conoce. Este documento, por ejemplo, esto me lo entregó alguien que era el responsable de turno de una de las casetas en el sureste de México. Es un informe donde se detalla cómo una empresa, la empresa Transportes JCO, elude con un modus operandi y consiste en golpear la barrera con el frente del tractocamión y arrojar dinero a los cajeros y eludir la cuota, tirando un billete de 100 pesos con una moneda adentro, ya sea de 1 o 2 pesos. El lugar donde se han encontrado dinero es en la plataforma del carril, así como en los espolones antes y después de la cabina. Se eluden en convoy en 2, 3 y hasta 4 unidades. El carril donde se eluden es mayormente en el carril 4A. Estoy hablando de la Sánchez Magallanes, que es al sureste. Esta empresa que transporta material de Petróleos Mexicanos en contenedores en el costado de los tractocamiones indican que son unidades que trabajan a la empresa Waterford. Se dicen unidades detectadas, las cuales son las que lideran los convoys, es decir, entran o pasan en grupo, en convoy, y arrojan esto porque es un modus operandi para no pagar los 300 pesos y pagan esto. Hay una denuncia aquí también, aquí viene incluso la hora de cada una de las detectados, las fotografías. Este es un expediente, este es un estudio interno del propio Caminos y Puentes Federales. Entonces se negocian los lugares, las casetas que van en los extremos, que es donde pasan los camiones de tonelaje alto. Entonces, esto es de acuerdo obviamente a un asunto con administradores, responsables de turno y subgerentes operativos. Entonces, aquí está la información, presidente. Viene el documento también, le decía yo, de cuál era el procedimiento y que se ha incumplido, también de acuerdo a los trabajadores, se les ha hecho a un lado, y aquí vienen varias denuncias incluso de abuso de autoridad interna, porque estos responsables pues ya llevan bastante tiempo enquistados en estos lugares, y la gente que fue pues hecha a un lado no son pocos, son bastantes y tienen bastantes denuncias, de hecho están haciendo lo propio. Y aquí también entrego una de las tarjetas, una copia de quién está, uno de los que están cobrando por entrar a Caminos y Puentes Federales, es decir, aquí viene un asunto de pagar por la plaza y de incluso nepotismo. Entonces, le dejo la información y preguntarle si usted estaba enterado de esto, estos detalles. Aquí está la información, es oficial, y preguntarle qué procedería al respecto, presidente. Bueno, un propósito del gobierno desde que iniciamos es desterrar la corrupción, porque eso es lo que más daño
ha causado a México. No es pandemia, es peste. Eso es lo peor. Es la causa principal de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia. Entonces, estamos desde el principio combatiendo la corrupción, de arriba a abajo, no permitiendo arriba, porque eso era lo peor, el mal ejemplo. Siento que hemos avanzado bastante, mucho, en el combate a la corrupción, pero todavía falta seguir limpiando, porque fueron siglos de corrupción y sobre todo el último periodo de el 82 a 2018, 36 años del periodo neoliberal, se dedicaron a saquear, a robar. Entonces, lleva tiempo limpiar. Lo importante es no cansarnos y seguir denunciando y seguir combatiendo la corrupción, porque, entre otras cosas, y eso es también importante que se considere, si se acaba la corrupción, tenemos fondos para el desarrollo. Cuando hay corrupción, el presupuesto no alcanza para beneficiar al pueblo, se lo roban. La corrupción hay que combatirla no solo por razones éticas o morales, sino porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción. Nosotros podemos hacer obras sin deuda porque no hay corrupción. ¿Cómo podríamos haber hecho el nuevo aeropuerto con corrupción si estaba estimado el aeropuerto de Texcoco en 300,000 millones y hicimos el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en 75,000, aún pagando a las empresas que ya tenían contrato 100,000 millones? Tenemos un ahorro de 125,000 millones de pesos. Y así puedo hablar de cuánto se le daba, por ejemplo, la antorcha campesina a los dirigentes cada año, 15, 20,000 millones de pesos. Ahora se entrega el dinero de manera directa a la gente. Lo que hablábamos de los medios de información, había un fideicomiso en donde los impuestos que se cobran a los turistas supuestamente se utilizaban para la promoción turística. Pues no, era dinero que se utilizaba para publicidad del gobierno. A las empresas de comunicación se les pagaba de ese dinero. No había ninguna promoción turística. ¿Cuánto significaba ese dinero? Pues también como 10,000 millones de pesos. Imagínense que encontramos que habían oficinas en las principales ciudades del mundo supuestamente para promover a México. Se llamaban ProMéxico, en Londres, en Nueva York, en Madrid. ¿Y para qué están las embajadas? Todo eso
y muchas cosas más, la corrupción en aduanas. Todavía estamos batallando con lo del huachicol, porque es de todos los días. Traíamos un promedio de 4 o 5 mil barriles diarios de robo de gasolina, si se nos está subiendo, y ahí estamos. Se nos está subiendo a 6, pero encontramos que se robaban 80,000 barriles diarios. Lo de Capufe, claro, es una gran corrupción. Solo el manejo de casetas. Habían grupos que tomaban las casetas y cobraban, y de eso sacaban muchísimo dinero. Todo eso se ha ido corrigiendo. Ya les puedo decir que las casetas que estaban tomadas en Nayarit, en Sinaloa, en Sonora, nos falta una, ya se liberaron. Las casetas para Puebla, las casetas para Hidalgo, las casetas para Morelos. Entonces, todo eso se está corrigiendo, y antes los que se dedicaban a hacer estas acciones ilícitas, pues decían de que si robaban arriba, ¿por qué ellos no iban a hacer lo mismo? Ahora se les dice, ya no se roba arriba. Y para que no quede duda, yo acabo de pasar por casetas de Capufe y pagamos. Claro, porque hice el recorrido de Veracruz hasta San Luis Potosí por carretera, y hay algunas casetas de Capufe por carreteras y sobre todo puentes, y pagamos. Entonces, si paga el presidente, ¿por qué no van a pagar los demás? Es como los impuestos. Yo tengo que pagar los impuestos como todos. ¿Por qué no van a pagar los demás? Antes los de arriba no pagaban impuestos o se les devolvía. Pero no estamos hablando de poco. Devoluciones de miles de millones de pesos. Todo eso es corrupción. Entonces, nos das esa información porque la directora de Capufe, Elsa Beites, es una mujer honrada, pero seguramente está batallando porque son estructuras, en algunos casos viciadas, no todos los trabajadores también, porque hay gente honrada, pero sí hay unos vivales. Entonces nos das toda la información y se va a revisar, se va a analizar. ¿Y por qué la corrupción en el gobierno? También tiene que ver mucho con los servidores públicos y con las convicciones de los servidores públicos. Es cuando no les gusta los conservadores hipócritas cuando pongo el ejemplo de que no es lo mismo Rosa Isela, secretaria de Seguridad Pública, que García Luna. Pues sí, no es lo mismo el que estaba en Capufe que Elsa Beites.
el que estaba en la administración anterior o en la anterior. Y es muy importante también, muy importante, el seguir moralizando. Por eso el cambio generacional tiene que apoyarse, sostenerse en la moralización de la vida pública, en purificar la vida pública. Los jóvenes que se dediquen al noble oficio de la política tienen que entender que la política es un imperativo ético y que no es para robar, es para servir. Entonces eso se está dando. Yo estoy viendo jóvenes que tienen una actitud distinta y eso va a ayudar mucho a que el cambio, la transformación, se mantenga en el tiempo y se debe de ir avanzando, porque ese también fue un problema, una mala herencia del periodo neoliberal. No se formaron servidores públicos honestos, con mística, con deseos de servir al pueblo, sino era llegar a los cargos para sacar provecho personal, para enriquecerse, para tener departamentos como ese de Loret de Mola, o departamentos en el extranjero, o grandes mansiones, o después de venir de abajo, terminar viviendo en una mansión en las Lomas. No, eso no es la política, eso no, eso es corrupción, eso es una distorsión de lo que debe ser el servicio público. Y eso hay que seguirlo combatiendo todos los días, no permitirlo, denunciarlo. Por eso es muy importante la función de ustedes, donde vean que hay actos de corrupción, denunciarlo, no quedarse callados. Porque sí, todos tenemos que ayudar. Sí, con Jesús. ¿Sería la revisión de esto, de por qué no se cumplió con este filtro? Sí. Y pues que recibieran más detalles. Sí, ella lo va a ver, Elsa Bates. Sí, de acuerdo. Acá quedamos, es que